El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al Trancón. Es un espacio diario de lunes a viernes, siempre a esta hora. Agradecerle la sintonía, los mensajes, la lista a veces de invitados que nos piden, hombre, ¿por qué no llega a tal persona al programa? Por ejemplo, está aquí Julio Acelas, es un analista político, es empresario, es observador, historiador, buena gente. ¿Cuál otro cargo y calificativo me falta? No, está bien, está bien. Muchos dicen que soy sociólogo, no soy sociólogo. Pero usted tiene, es decir, usted no necesita sino el título, porque usted sabe todo lo que sabe un sociólogo. Inclusive más, podría ser profesor de sociología profesor de una especialización. Pues yo, cuando arranqué, después de que me gradué en el año 93... ¿Se graduó de qué? Yo fui el primer historiador de la UIS, el primero. Ave María. Año 93, la carrera fue creada, estaba recién creada, y trabajé en la Universidad Cooperativa de Colombia y fui profesor de sociología en la facultad. Sí, claro. Y ahí daba historia y economía para sociólogos. Bueno, perfecto. Y se dedica al análisis político, por eso es que todos los medios lo buscan, hombre, haga este análisis, porque a algunos que no les gustará, pero otros dicen, no, el tipo está diciendo razón, ¿no le parece? Pues sí, no es fácil, ¿no? Alguien decía por ahí que los colombianos desde tiempos inmemoriales tenemos adentro un técnico de fútbol y un analista político. Porque el colombiano de a pie habla y pontifica de política desde buenas razones hasta barbaridades como de fútbol, ¿no? Y siempre tienen la razón, ¿no? El colombiano medio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia, nosotros como sociedad nos hicimos mucho con la política. Colombia es un país donde la política es desde el desayuno hasta la cama. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay dos factores, ¿no? Primero, los políticos más brillantes, además, eran buenos periodistas. Entonces, la política y el periodismo en Colombia siempre ha ido de la mano. Tuvimos varios presidentes, ¿recuerda usted? Y otro factor es que en Colombia la política, a diferencia de otra actividad, la política, y más en Colombia que en otro país, es una actividad omnidominante, omnipresente. Y de alguna manera aparece en todas las esferas de la vida social. Las coloniza, incluso a veces perversamente, ¿no? La política llega a una entidad que no está permeada por la política y termina dañándola, ¿no? Entonces es una actividad omnipresente en el colombiano desde tiempos inmemoriales. Porque aquí ocurrió una cosa contraria a los países europeos. Lo normal es que los grupos sociales tengan identidad de su grupo primero. Los campesinos franceses primero tuvieron conciencia de ser campesinos. Los intelectuales, los profesores, los obreros. Y después asumieron una identidad política. Aquí fue al contrario. A los colombianos los metieron, en la mayoría de las ocasiones, mediante la violencia, de sopetón, como dicen en García Rovira, en la política. Los adscribieron de entrada a un trapo azul o a un trapo rojo. Tiempo después, básicamente en la época de la violencia, y por allá en los 70, 80, tuvieron conciencia como campesinos, como obreros. Por eso en Colombia los obreros, los trabajadores sindicalizados, salen a marchar el 1 de mayo, 5 o 10 mil personas, pero todos votan por los partidos tradicionales, no votan por la izquierda. A propósito, hemos invitado también a Julio Acelas por la santanderianidad, porque es historiador.
Un programa que pues lo ha fortalecido el actual gobernador Didier Tavera, que a propósito, muy buena la entrevista que le hicieron, una entrevista extraordinaria, usted lo hizo hablar y con Isaí Fuentes. Fuentes, sí. Con Y Sergio Rafael Serrano. Le sacaron de todo al gobernador, ¿no? Pues sí, yo lo invité, ¿no? Y el gobernador accedió a la invitación. Y sí, hablamos de todo, habló de su vida familiar, que son Sí, temas no, a veces pues, difíciles, ¿no? imagínese, del PAE. Toda la persecución, Oiga, el PAE, de su PAE, secretaria de que la está secretaria de detenida, Educación. ¿no? Por primera vez se refirió a ese tema de la secretaria de Educación, no, bueno. Y hablamos del poder político. Estamos haciendo, digamos, como una serie ¿Sabe ahí qué me en causó Torre de curiosidad? Babel. Reveló muchas cosas, pero hay una que yo no sabía. Es que cuando Horacio Serpa, Sí. perdón, cuando Didier Tavera se Se- lanzó por se- primera vez a la gobernación. gobernación de Santander 2008, Sí, 2007, fue y habló con Horacio Serpa en su apartamento aquí en Bucaramanga. a pedirle permiso, dijo. Ah, sí, dijo, vengo a pedirle permiso porque, sí, Serpa era el gurú, ¿no? sí, claro. El chamán de la tribu. Ya no lo es. Sí, sí, ya. Ahorita, entonces, doctor Serpa, necesito permiso. ¿Listo? ¿Aprobado? Tiene el permiso. ¡Para adelante! Y apareció al... No, y después que se dio cuenta que el contrincante iba a ser, de él iba a ser Serpa, y, como Y así. fue el contrincante, ¿no? Y lo derrotó. ¿Y de qué manera? Porque a Didier lo respaldaba el coronel, donde él había hecho... Sí, claro. Pero, bueno, sin embargo, fue una campaña sin muchos enfrentamientos y ganó Horacio Serpa como estaba previsto. Pero luego... Una campaña muy tranquila, sí. Horacio Serpa metió las manos por Didier Tavera y lo hizo gobernador. Pero recuerde usted que Horacio Serpa respaldó a Luis Fernando Cote Peña. Ah, también, sí, claro. Y el coronel lo capturan. Sí, Él no podía porque iba a ser, recuerde usted, Hugo Aguilar. Sí, sí, Entonces claro. se traje al hijo que estaba en el consulado de Colombia en Santiago. Y como por arte de Birlibirloqui, de un sombrero, y se vuelve gobernador. ¿usted cree que ya pasó el poder político de Horacio Serpa? Bueno, a propósito de eso, estamos entrevistando en Torre de Babel, haciendo como un viaje al fondo del poder político. El Torre de Babel es un programa de la UIS Estéreo UIS todos los días Estéreo. a las 9 de la No, noche. los sábados. A las 9 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana. ¿Cuánto lleva ya? Vamos para 2 años. Bueno, hace un año entrevistamos a Santrich. ¿Usted no sabía eso? Sí, algo A Santrich, supe, a sí, Santrich. hablamos con Santrich. que ¿Pero hoy por está- teléfono o qué? Por teléfono, e incluso fue una entrevista dura, ¿no? Estaban recién salidos, pues. Horacio Serpa es el último mohicano, a propósito de la película de Oliver Stone, el último mohicano de una generación de políticos que por primera vez se profesionaliza en Santander. Hasta mitad de los 70, esa fue mi tesis de maestría en la Universidad Nacional. Sí. Hasta mitad ¿Maestría de qué? en estudios políticos. Ah, bueno. Hasta mitad de los 70, el poder político en Santander, en Bucaramanga, lo manejaba una élite económica muy floreciente. Los Liévano, los Figueroa, Ardila Lule, recuerde usted, los Espinosa Valderrama. Sí, claro. Y de mitad de los años 70 empieza a forjarse una generación de políticos que comportaban 3 características. Primero, habían estudiado en la universidad pública, un elemento particular. Segundo, no tenían apellidos oligárquicos ni pertenecían a la élite económica, ¿cierto? Eran de origen clase mediero. Y tercero, tenían un fuerte arraigo político en las bases, o sea, tenían un fuerte arraigo popular, y se los nombro. Sí. Rodolfo González García, Norberto Morales Ballesteros, José Luis Mendoza Cárdenas, Tito Rueda Guarín, Hugo Serrano Gómez, Sí. Tiberio Villarreal Ramos y Horacio Serpa Uribe. Sí, señor. El último de esa generación es Horacio Serpa, que todavía de alguna manera conserva ciertos elementos de poder. Esa generación hizo de la política una actividad profesional y, digamos, conformó 2 alianzas políticas poderosísimas que gobernaron a Santander casi 2 décadas. Por un lado, la Confederación Liberal de Santander y por otro lado, lo que se dio en llamar el Sindicato Liberal. Horacio Serpa es el último de esa generación y tiene un aspecto importante que va a ser su legado, ¿no? Primero, fue uno de los políticos,
junto con Alejandro Galvis Galvis, en los primeros 30 años del siglo XX, que llegó de la provincia a ser un político de corte nacional, ocupando todos los cargos, fue 2 veces candidato a la presidencia, ¿no? Todos. Alejandro Galvis Galvis iba a ser candidato presidencial, él era un precandidato cuando Gabriel Turbay disputó la presidencia con Jorge Eliezer Gaitán, Sí, ¿recuerda claro. usted? Y Alejandro Galvis Galvis era el político de provincia más importante en el país, Ah, sí, sí. más importante en el país. Y Alejandro Galvis Galvis, fiel a su disciplina de partido, dijo, no, mi jefe político es Gabriel Turbay, yo lo respaldo. Entonces Horacio Serpa es el político, digamos, de más peso nacional en el último periodo. Ahora deja a su hijo, ¿no? Deja a Ahora su hijo y le puso en Santander 20.000 votos, que no es fácil, ¿no? Ah, bueno. Oye, pero entonces hablemos ahora sí de la santanderianidad. ¿Para usted qué es santanderianidad? Es una invención, un mito, eso no existe. Es una ficción, Sí. básicamente de origen institucional, que se volvió, digamos, política pública desde Hugo Aguilar. Sí. Desde Sí, Hugo claro. Aguilar. Se institucionalizó un día donde, paradójicamente, se exaltan los valores que hacen grande a los santanderianos, que paradójicamente esos valores han servido para cosas más negativas que positivas. Por ejemplo, ¿qué valores? dice Por usted? ejemplo, se reproduce ciertos valores del santanderiano, el machismo, ese concepto patriarcal del santanderiano. Mijo, no se deje, ¿no? No se deje. Si a usted le pegan, usted responda. Responda como Todo- hombre. usted tiene que ser hombre, ¿no? Sí, sí. Eh, Los hombres no deben llorar, ¿no? los hombres no lloran. La mujer como ordenadora de la familia, Sí. la mujer, eso ha cambiado mucho, ¿no? La mujer dedicada a los asuntos de la familia, del Pero hogar. ya ha cambiado mucho, ya. Eso ha cambiado mucho en las nuevas generaciones, pero eso todavía pesa. Todos esos llamados valores, sea fuerte, hablar duro, carácter dominante, varonil, todo eso configuró un escenario de agresividad muy, muy, muy impresionante. Y hay cosas raras, yo no sé. Bueno, Nosotros tenemos tasas de agresividad únicas en el país. En Santander. Lesiones personales. Sí, sí, claro. Violencia intrafamiliar. Yo no sé. Incesto. A ver, Y Max. eso se volvió normal en el paisaje. Una cosa, hay un dato, no sé si eso es machismo o qué, pero bueno, usted es muy joven, pero en mi tiempo allá en Barichara uno sacaba a una mujer a bailar. Estaba bailando cuando llegaba alguien y le hacía que quería bailar con la dama. ¿Le pega permiso? Sí, ¿eso se estila ahora o no? No, eso ahora no. Por ejemplo, las nuevas generaciones en Santander, primero la mujer ha ido a la universidad, ¿no? Ese es un Sí, fenómeno claro. sociológico impresionante. Es mucho más autónoma, más libre, no depende económicamente del varón. Sí. Entonces, esos llamados valores han nublado cosas, Alfonso, véale. Desde 1900, Bucaramanga después de la guerra de los 1000 días, Sí. queda devastada la economía Sí. de la región. Sí, claro. Devastada. Nosotros vivíamos del café, la guerra para la actividad cafetera, la Sí. mayoría de quienes combatieron en la guerra eran campesinos cafeteros, jornaleros cafeteros. Claro. Y Bucaramanga la reconstruye una vigorosa, dinámica y emprendedora colonia de sirio-libaneses. Los Giorgi, los Barbur, Sí, claro. los Nigrinis, Yo veía dueños de un cigarrillo que llama cigarro Virginia, cigarrillos. Virginia. Y Bucaramanga se configura hasta los años 40 incluso como el centro manufacturero del país más importante en fabricación de cigarrillos y cigarros. O sea, el cigarrillo que conocemos y el cigarro se le llamaba el tabaco. Sí. Bucaramanga era muy Bucaramanga. influyente en la, Habían 10, 15 empresas de acá que mandaban a nivel nacional, ¿no? que cubrían la mayoría del mercado nacional, se suplían de tabaco de Claro. de Las Vegas, del Río de Oro, de Bachillerachaga, Empresas grandísimas, ¿no? que su promedio eran 200 trabajadores, 95% mujeres. La imagen de la cigarrera. Sí, claro. O sea, la mujer en Santander desde muy temprano ha estado vinculada a las labores. Y cuando falla o falta o está ausente el rol del hombre, la mujer lo suple y de qué manera. Sí, no. La mujer santanderiana históricamente asume el hogar, saca a los hijos. Y aquí tenemos un valor que es el de la educación. Estudie, mijo. El estudie, mijo. Aquí llegaron las primeras
sociedades pedagógicas europeas, los colegios universitarios se hicieron acá, las normales, desde Francisco de Paula a Claro. Santander. Y Santander, es por eso que la institución de mayor respeto entre nosotros son los maestros. Pero esos valores llamados de la santanderianidad, que es una invención administrativa, no nos han servido de a mucho porque tenemos altas tasas en indicadores de violencia y agresividad. Todas las provincias son diferentes, Sí, claro. muy Nosotros diferentes. somos sinceros, los santanderianos somos... No, como- pues usted encuentra sinceridad en toda parte. Sí, pero aquí como que somos No, más... porque hablamos duro, porque Sí. decimos... Yo he descubierto que nosotros somos más silentes. ¿Más qué? Silentes. ¿Eso qué quiere decir? Somos una sociedad silente. Nuestro nivel de comunicación, de interacción y de capital social siempre ha sido mínimo. Ah, ya. Me mandó al Y- Google usted. Es Eso. silente. Hasta ahora Silentes de yo no había silencio. escuchado. Ah, de silencio. De silencio. No lo sabía. O sea, nuestros niveles de comunicación, y eso lo reflejan muy bien las coplas. La copla santanderiana es una copia individualista, anónima, apesadumbrada, nostálgica. Somos como tímidos. Sí, silentes. Y hablamos duro, salimos incluso a ser agresivos, gritamos de cuando en vez. Nosotros, ¿cuál es nuestra tarea histórica? No estamos de acuerdo con nada, nos movilizamos contra todo, todo lo revaluamos, ¿Será que en eso fin. cambia? ¿Será que eso Y cambia? en el momento de ponernos de acuerdo, Sí. eso está muy bien, que nos opongamos a todo, que Sí. discutamos todo. Pero en el momento de ponernos de acuerdo no nos ponemos de acuerdo en nada. Y a veces la élite política, que es la que dirige la sociedad, se pone de acuerdo en cosas negativas. ¿Qué era? El último acuerdo de Sí. la élite política en Santander, negativísimo, ¿Cuál? que fue excluir a Santander de la bolsa del posconflicto. ¿A la última? Hace años. ¿Qué le hace- dijo Didier sobre eso? Digo que no, que realmente había otras regiones que necesitaban más presupuesto, pero es que Santander fue protagonista del conflicto armado como nunca. Aquí hay arriba incluso de 200.000 víctimas. Todos los grupos guerrilleros y paramilitares colonizaron Santander. Tenemos muchas secuelas todavía de la violencia. Y por arte de magia quedamos por fuera de la bolsa del conflicto. Yo le pregunté a al comandante guerrillero del Magdalena Medio, a Pastor Álape. Ah, sí, ¿qué le preguntó? Y bueno, ¿cómo así que Santander, usted es santanderiano aquí, Magdalena Medio? Sí, claro. Me dijo, Julio, los políticos desde el primer momento se opusieron a que Santander tuviese una zona especial de paz, una circunscripción especial de paz, había un borrador, que Barranca fuera centro de unos comités de desarrollo y de planeación, no, Santander por fuera. Ah, No, las bien. FARC querían, me dijo, Pero, pero la clase política se puso de acuerdo y le dijo al gobierno, Santander no, Pero- y quedamos por fuera. ¿Pero será porque aquí no había FARC en Santander? Tuvimos 7 frentes de las FARC. El bloque nororiental de guerra del ELN ha sido, ya no es una máquina de guerra despiadadísima. Operó aquí cerca de Santander, En Barranca, ¿no? en Barranca, San Vicente. De 10 ciudades en los últimos 50 años de secuestro, donde más secuestró, básicamente Sí. el ELN, 7 están en la región del nororiente. Y quedamos por fuera de los recursos del posconflicto. ¿No les parece una cosa extrañísima? No, es raro eso. Así sí. ¿Y únicamente sacaron a Santander o a varias No, pues regiones? quedaron varias zonas, pero Santander debería estar ahí. Y solamente nos priorizaron. ¿Esa plata fue la que robaron o fue otra? No, de La- hecho no se robaron un peso. Pero entonces, ¿cuál fue la plata que Hubo robaron? los fondos, Sí. hubo un intento de algunos de direccionar, como direcciona la política los recursos nacionales, Ajá. con comisiones y todo eso, pero eso no se consumó, afortunadamente. Entonces, los santanderianos nos oponemos a todo, gritamos todo, nos movilizamos contra todo, descalificamos a todo el mundo, pero en el momento de ponernos de acuerdo no nos ponemos de acuerdo. Esa es la tragedia santanderiana. Oiga, ¿se acuerda el chiste que decía Alfonso López Miquelsen? Cuando se unían unos costeños, organizaban una fiesta, se unían unos antioqueños, organizaban una empresa, se unían unos santanderianos y organizaban una pelea, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, nosotros tenemos a veces un carácter agresivo. Los indicadores ahí están.
¿Por qué carajos nadie se pregunta eso? Sí. Bucaramanga dobla la tasa nacional de lesiones personales, que es que la gente resuelve los problemas Sí. a puño, dándose en la jeta. Sí, claro, claro. Aprendimos aquí, hemos mandado hombres para la guerra de manera disciplinada y por montones, pero no hemos aprendido a resolver las cosas por la vía del diálogo. Y ahí tenemos las tasas, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué Santander perdió el liderazgo industrial y empresarial? ¿A qué se debe? Bueno, nosotros nunca fuimos Nunca. un polo de desarrollo industrial. Llegamos a ser, digamos, un centro, íbamos en los años 70 al 80, Sí. nos íbamos a convertir en un centro metalmecánico en América Latina. Yo recuerdo que Nissan Patrol iba a montar planta aquí en Bucaramanga. Sí. Pero vuelve lo que te digo, por diferencias en la élite política, Sí. no se pudo concretar eso. Recuerda usted que nosotros tuvimos empresas emblemáticas como Forjas de Colombia. Guinness El Roble, Forjas de Colombia. Forjas de Colombia era una empresa pública, Bueno, Bavaria que empezó acá, ¿no? pública subsidiada, y Forjas de Colombia quebró fue por desavenencias y por diferencias de la clase política a nivel nacional, en Bogotá. Estamos hablando con el analista político social Julio Acelas. Vamos a una pausa y regresamos al trancón.